Bienvenidos a Palabra de Vida. Damos infinita gratitud a nuestro Dios por todo lo que nos está permitiendo hacer. Son tiempos en el cual necesitamos buscar más y más de Dios. Así que yo les invito a que prepare su Biblia, tenga ahí un cuaderno para anotar. Necesitamos estudiar este tema que es maravilloso. Y estamos estudiando la Iglesia del Espíritu Santo. ¿Cómo es que el Espíritu de Dios está edificando a la Iglesia? Y el propósito es llevarla a Cristo, al Padre, en adoración, en alabanza, en gratitud. El Espíritu Santo es quien va a obrar en nuestra vida en todo momento. Así que, mis hermanos, ya hemos recorrido un poco el camino tocante a este tema y seguiremos tocándolo por algunos capítulos más. Así que damos gloria a Dios y sean bienvenidos. Vamos a darle gratitud a nuestro Señor. Padre, gracias infinitas por lo que tú nos estás permitiendo estudiar. Que la iglesia pueda ser edificada grandemente, y esto por medio de tu Santo Espíritu. Amén. Amén. Mis hermanos, estamos estudiando este tema que es la persona del Espíritu Santo. Entonces, hemos tocado ya algunos puntos bien importantes. Y el último que tocamos fue constante a la salvación del hombre. ¿Cómo es que el Espíritu Santo convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio? Pero también el Espíritu Santo está haciendo un trabajo de regeneración en el espíritu del hombre, y lo dice Tito 3:5. Pero una cosa maravillosa es que el Espíritu Santo está santificando al creyente, al Hijo de Dios. Y usted lo puede leer en 2 Tesalonicenses 2:13, que dice, de que Dios desde el principio los haya escogido para salvación. Escuche, póngase a meditar en esta palabra. Que desde el principio Dios nos ha escogido para salvación por la santificación del Espíritu y por la fe en la verdad. Entonces Dios tiene un propósito para ti. Y esto todo lo hace a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice que mora en la vida del creyente. Y esto ya lo conocemos a través de la Escritura. Dice que somos casa de Dios y que somos morada del Espíritu Santo. Entonces, en nuestra salvación, en todo tiempo, el Espíritu Santo está obrando para salvación de la vida del cristiano. Y necesitamos correr a través de esta verdad de nuestro Señor. El que more el Espíritu Santo en mi vida como hijo de Dios es lo más maravilloso que podemos encontrar. Él es una persona que te estará edificando, enseñando, y te estará dando un trato muy especial para que venga entendimiento y revelación. Porque Él es el Espíritu de verdad operando en tu vida. Ahora bien, mis hermanos, también el Espíritu Santo está obrando en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. Dijimos desde un principio que desde la creación el Espíritu de Dios está obrando sobre la vida del hombre, de la creación, desde un principio en el que nuestro Padre decidió hacer una creación maravillosa, de modo que le adorara en espíritu y en verdad. Entonces, cuando vemos desde un principio en el Nuevo Testamento, encontramos también que el Espíritu Santo está actuando de una manera maravillosa en cada punto de lo que podemos nosotros entender. En primer lugar, dice la palabra en San Juan
Si usted tiene su Biblia, busque en Juan. Juan nos va a dar una luz maravillosa de lo que Dios quiere hacer en nuestras propias vidas. Así que encontramos que en San Juan, en el capítulo 14, verso 17. ¿Qué vamos a encontrar acá? Hay algo muy maravilloso y especial en todo lo que el Señor nos puede dar a través de esta cita bíblica en San Juan. Por favor, busque en su Biblia y póngase en San Juan 14, 17. Aquí el Señor nos va a dar la primera instrucción de este capítulo en el cual estamos estudiando acerca de la iglesia, ¿sí?, del Espíritu Santo. Entonces, San Juan, vuelvo a repetir, capítulo 14, verso 17. Dice: este es el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir. Yo quiero que ponga atención y medite en esto. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Y el mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, dice la Escritura. Vosotros lo conocéis porque permanece con vosotros y está en vosotros. Entonces nosotros somos casa del Espíritu Santo. Somos morada del Espíritu de Dios. Y eso es algo que va a afectar nuestra vida fuertemente. En Romanos 8, 9 y 11. Romanos, por favor. Capítulo 8, 9 al 11, que nos dice la Escritura. Sin embargo, dice, vosotros vivís según la carne, sino según el Espíritu. Vuelvo a repetir, no leí correctamente. Sin embargo, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El sello precioso de que le pertenecemos a Cristo es el sello del Espíritu Santo. Efesios 1:13 dice que fuimos sellados con la promesa del Espíritu Santo, como un sello que autentica que le pertenecemos a nuestro Dios. Y dice el verso 10, pero si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo está muerto a causa del pecado, no obstante, el Espíritu vive a causa de la justicia. Leamos el 11. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en vosotros, el que resucitó a Cristo de entre los muertos también nos dará vida a vuestros cuerpos mortales mediante el Espíritu que mora en vosotros. Si comenzamos a ver esta palabra, encontramos una magnitud de gracia operando en la vida de la iglesia, en tu vida. Esto es algo muy especial. Sobre todo, mis hermanos, que nos enseña la verdad espiritual. Esto es precioso. Yo no puedo comprender ni entender el misterio de la palabra, porque el misterio de Dios es revelado a través del Espíritu Santo. Y lo dice Pablo constantemente. Es el Espíritu que nos enseña la verdad. San Juan 14, 26. Leamos aquí en San Juan 14, 26. Dios nos está hablando de una manera muy, pero muy especial y muy clara tocante al propósito de Dios para nuestra vida. ¿Qué nos dice la palabra? Escucha.
Pero el Consolador, el Espíritu Santo, el Ayudador, escuche, se está refiriendo al Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que yo os he dicho. Yo creo que debemos de entender algo. Cuando se trata de las cosas espirituales, quien es nuestro maestro, nuestro director, es el Espíritu Santo de Dios. Él va a ser nuestra guía, Él va a ser nuestra fortaleza en todo momento. Y no debemos de dejar de buscar esa presencia y esa gloria del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué nos dice también 1 Corintios capítulo 2? Aquí vamos a encontrar otra verdad maravillosa. Cuando el Señor nos está hablando de la revelación de Dios. De la revelación de Dios. Y nos vamos al verso 12. Y dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo. Yo quiero que observe esto. Pablo nos está diciendo en el verso 11, pues ¿quién de los hombres conoce las cosas profundas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Así también nadie ha conocido las cosas profundas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y luego nos vamos al 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que conozcamos las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente. Mis hermanos, esto es impactante. Porque si seguimos la lectura hasta el verso 15, dice, pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque les son locura, dice la Escritura, y no las puede comprender, porque se han de discernir espiritualmente. Todas las cosas de Dios tenemos que discernirlas a través del Espíritu. Luego dice el 15, en cambio, el hombre espiritual lo juzga todo, mientras que él no es juzgado por nadie. La palabra nos está dando una clara afirmación y maravillosa. ¿Quién es el que conoce las cosas profundas del hombre? No es más que el espíritu del hombre que está en él. Entonces el Señor va a estar definitivamente hablándonos a nuestro espíritu. A nuestro espíritu. Y esto es maravilloso. Escucha, alguien predicaba y decía que el espíritu del hombre es el depósito de la revelación de Dios para nosotros. Porque Dios va a hablarnos a nuestro espíritu. Y mi espíritu debe tener comunión profunda con el Espíritu Santo. No podemos ver las cosas de otra manera. El Espíritu Santo es el que glorifica a Cristo. Escuche. San Juan 14, 16. Si usted lee San Juan 14, 16, aquí vamos a encontrar la enseñanza que nos quiere llevar el Señor a una enseñanza profunda por el Espíritu. Dice la palabra que el Señor obrará de una manera maravillosa sobre nosotros. Dice, así que luego Jesús les dijo claramente, ¿sí? Hay una advertencia maravillosa en la que el Señor nos está hablando y nos está diciendo una verdad maravillosa de Dios.
en la que nos hará claramente entender lo que el Señor quiere hacer. Dice, Él me glorificará porque recibirá de lo mío y os lo hará saber. Pero si leemos el complemento desde el verso 13, dice, y cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, pues no hablará por sí solo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y con esto luego agrega Pablo, Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y se lo hará conocer. O sea, tener el entendimiento de lo que Dios nos quiere enseñar de una manera maravillosa. Y hay algo más maravilloso. Escuche, el Señor derrama su poder sobre quien proclama el Evangelio. Y cuando se habla de su poder, es de su Espíritu. Porque a través del Espíritu fluirá la palabra de verdad, la gracia de verdad. Y lo dice Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, y me seréis testigos. Mis hermanos, necesitamos comprender que sin la ayuda del Espíritu no podemos abrir nuestra boca con autoridad para que la palabra sea permeada del Espíritu Santo y pueda penetrar en el corazón del hombre. Aún en nosotros como cristianos, el Espíritu Santo te estará hablando directamente a ti. El Espíritu estará examinando lo más profundo de tu ser y comenzará a convencerte de pecado, de justicia y de juicio. Miren, mis hermanos, en Hechos 2:4, aquí vamos a encontrar otra verdad maravillosa de Dios. Y debemos de entenderlo. El Señor quiere hacer cosas muy profundas en nuestra vida. No vivir una vida superficial como cristiano, sino vivir una vida profunda en el Espíritu. Dice acá en Hechos 2:4, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas, en distintos idiomas, como el Espíritu les daba que hablasen. O sea, el Espíritu Santo nos da capacidad para poder hablar un idioma que no conocemos, porque el propósito es llevar el mensaje y la gloria de Dios al corazón de aquellos que no hablan nuestro idioma, pero que están escuchando la verdad de Dios en su propia lengua. Dice el verso 5, en Jerusalén habitaban judíos, hombres piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Y cuando se produjo este estruendo, se juntó la multitud y estaban confundidos, porque cada uno les oía hablar en su propio idioma. ¿Cómo pues, dice, oímos nosotros, cada uno en nuestro idioma en que nacimos? Este es el poder, la gracia del Espíritu operando en la vida de un hijo suyo, para que aquellos que no conocen tu idioma, tú puedas tener la habilidad de hablar el suyo y anunciar las virtudes de Dios. Esto es simplemente cuando hay una relación profunda. Escuche bien, una relación profunda con el Espíritu Santo. Hay algo maravilloso que hace el Espíritu Santo. Derrama el poder de Dios en el corazón del hombre.
al decir en el hombre, en sus hijos. En Romanos 5:5, busquen su Biblia. Romanos 5:5, ¿qué nos dice la Escritura? Leamos esta palabra. Dice, y la esperanza no acarrea vergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Mis hermanos, es imposible operar sin el amor de Dios. Porque el amor de Dios dice que no pasará, no dejará de ser. Y la palabra misma lo dice en Corintios 13, que el amor todo lo puede. Cuando Dios te llama a hacer algo y estás en amor, tú vas a ir a ese lugar, no importa lo peligroso que pueda ser. Porque si Dios te ha enviado, Él te cuidará. Él estará obrando poderosamente a través de tu vida. O sea, el Señor nos está diciendo, y la esperanza no acarrea vergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Y escucha lo que dice el verso 8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Conoces esa experiencia de Dios, el nuevo nacimiento? ¿La gracia de Dios operando? Necesitamos movernos en esa dimensión de gloria. En esa dimensión de gloria. Y escucha bien lo que vamos a tocar ahora. Sin el Espíritu Santo, escucha bien, sin el Espíritu Santo, los cristianos no pueden andar en santidad. Y lo dice en Romanos 8. Por favor, vamos a Romanos 8. Si el Espíritu de Dios no está obrando en nuestra vida, es imposible. Y necesitamos movernos en esta verdad. Vea lo que nos dice aquí la Escritura. Empezamos en el verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Fíjese bien lo que está diciendo. Para los que están en Cristo Jesús. Significa están sumergidos. Están en la plenitud. Están buscando esa santidad de Dios. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Bueno, cuando viene el Espíritu Santo sobre la vida de aquel que ha nacido de nuevo y tiene esa experiencia de gloria, dice que nos ha librado, ha dejado de ser la ley del pecado y la ley de la muerte. ¿Eso quién lo hace? Es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y la vida en Cristo Jesús no es más que el Espíritu Santo obrando en sus hijos. Y dice el verso 3, porque Dios hizo lo que era imposible para la ley, por cuanto ella era débil por la carne, habiendo enviado a su propio Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justa exigencia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne,
sino conforme al Espíritu. El hombre no puede andar en santidad si no es con la ayuda del Espíritu Santo. El hombre tiene que saber que para andar en santidad necesita urgentemente la presencia y la gloria de su Santo Espíritu. Mis pensamientos van a cambiar. Mi actitud va a cambiar. Escucha, entra un temor reverente de no lastimar a nuestro Dios y principalmente al Espíritu Santo. Esto lo tenemos que entender. En Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. Por favor, busca ahí en tu Biblia. Necesitamos ir comprendiendo lo que la palabra nos dice paso a paso. Entonces, estamos en Gálatas 5:16. Dice la palabra: digo pues, andad en el Espíritu, y así jamás satisfaceréis los malos deseos de la carne. Hay una pugna de la carne contra nuestro espíritu. Y en el poder del Espíritu no vamos a satisfacer los deseos de la carne. Luego dice el verso 17: porque la carne desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Y comienza a mencionar la palabra y fornicación, impurezas, desenfreno. Mis hermanos, debemos de entender que hay algo que está ocurriendo en el ser del hombre cuando no se deja guiar por el Espíritu. Comienza a salir de nuestro propio corazón pensamientos, deseos, pasiones. Y el Señor nos está hablando que solo a través del poder del Espíritu podemos mantenernos en santidad y tener el poder, la gracia de poder dominar todo lo malo. Eso es así. Ahora bien, en medio de esta lucha, esto es maravilloso, el Espíritu Santo está intercediendo por el hombre, por el pecador. Y puede estar intercediendo por aquel que ha sido llamado desde un principio para ser salvo. Pero también está intercediendo por ti. En Romanos 8:26. Busquemos Romanos 8:26. ¿Qué nos dice aquí la palabra? Aquí vamos a encontrar algo más que nos va a ayudar. Dice la palabra: y asimismo también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Mis hermanos, tenemos que reconocer que hay debilidades. Pero la debilidad puede desaparecer. Y el poder del Espíritu nos dará victoria sobre nuestras debilidades y decir no. Porque como debiéramos orar, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles. Escucha. Si lo leemos de nuevo, dice: y asimismo también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. ¿Y sabes por qué? Porque Él está intercediendo con gemidos indecibles, que tú seas más que un vencedor.
Y sigue diciendo, y el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Conforme a la voluntad de Dios. Esto es maravilloso. Cuando tú estés en una guerra espiritual, cuando tengas un deseo, un ataque, puedas recurrir a la persona del Espíritu Santo. Así como Él te santifica, Él te está preparando para recibir dones, preparándote para que tú seas fuerte en Dios y puedas combatir contra el enemigo. ¿Qué nos dice 1 Corintios capítulo 12? Él es quien hace las imparticiones de los dones a los hijos de Dios. 1 Corintios 12:4. Muy bien. Busquemos 1 Corintios capítulo 12. Y si empezamos en el verso 4. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay también diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y también hay diversidad de actividades, pero el mismo Dios es el que realiza todas estas cosas en todos. Entonces, ¿está el Espíritu actuando para ti? ¿Está el Señor operando para ti ministerio? Y también hay diferentes actividades que se realizan por el mismo Dios. Entonces, el Señor mismo, como un todo, Padre, Hijo y Espíritu, está obrando en ti. Y dice que el Espíritu dará conforme su voluntad. Y dice el verso 7, pero a cada cual es dada la manifestación del Espíritu para provecho mutuo. Porque a unos se les da palabra de sabiduría por medio del Espíritu, pero a otros palabra de conocimiento según el Espíritu. A otros fe por el mismo Espíritu, a otros dones, sanidades por un solo Espíritu. A otros el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las realiza el único y el mismo Espíritu y reparte a cada uno en particular como Él designa. Mis hermanos, es como Él designa. A veces hemos escuchado que si usted no habla en lenguas, usted no tiene el Espíritu Santo. No es cierto. Porque no todos hablan lenguas. No todos hacen milagros. No todos hacen señales. O sea, Dios da ministerios. Yo quiero que comprendas esto. Cuando tú vienes a Cristo Jesús, vienes al nuevo nacimiento, San Juan capítulo 3. Si puedes leer eso. Viene el Espíritu Santo a tu vida. Y desde un principio ha sido designado para salvación y para recibir dones, ministerio, operaciones. El Espíritu Santo ya está obrando. Primero el Espíritu Santo entrará en un proceso de santificación para tu vida. Tenemos que purificarnos, limpiar nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón y aún nuestro espíritu, para que Dios tome control de este vaso y luego Él comienza a ministrar a tu vida los dones del ministerio. No necesariamente tienes que hablar en lenguas en ese momento, porque Dios ya designó sobre ti, conforme al llamado que te ha hecho, el darte los dones
que tú vas a necesitar. Pero lo primero que Él tiene que ver es la pureza en tu ser y estar decidido a santificarte. Porque el propósito del Espíritu es traer santificación a tu vida. Y luego en esa plenitud de limpieza viene el poder del Espíritu para operar en tu ministerio, en tus dones, en tu gloria. Padre, es glorioso tu nombre, Señor. Tú lo haces en un proceso de orden. Gracias por lo que tú nos enseñas por la palabra. Mis hermanos, yo les suplico, dale oportunidad al Espíritu de Dios para que pueda fluir de una manera maravillosa y poderosa. Dios hará grandes cosas en ti. Lo dejamos por hoy hasta aquí. Seguiremos nuevamente, mis hermanos, tocando este tema, la iglesia del Espíritu. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Señor, que pueda penetrar poderosamente, Señor, este mensaje de vida a aquellos que lo estarán escuchando. Bendíceles, Señor. Gracias, gracias te damos, Padre, por tu fidelidad y tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. No se olvide seguirnos por YouTube, Real Sacerdocio TV, por el Facebook, mis hermanos. Iglesia Cristiana Real Sacerdocio. Hasta la próxima, mis hermanos. Bendiciones.